Buenas tardes, buenas, ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas tardes, ¿sí se escucha? Ok, muy bien. Hoy vamos a tener la práctica número 4. Tiene por nombre carga y descarga de un capacitor. Y el sistema que vamos a estudiar el día de hoy es un circuito en serie que consiste de un capacitor conectado en serie con una resistencia. Y a este circuito lo vamos a alimentar con cierto nivel de tensión. Y lo que sucede cuando nosotros introducimos esta fuente de tensión en el circuito o conectamos esta fuente de tensión en el circuito, el capacitor de nuestro circuito empieza a cargarse, empieza a almacenar energía en forma de tensión, en forma de voltaje. Pero este proceso no ocurre de forma instantánea, ¿ok? Sino que hay que esperar cierto tiempo para que el capacitor almacene toda la energía que pueda almacenar, ¿verdad? Según su capacitancia. Y bien, una vez esperamos este tiempo, el capacitor se carga, pero también lo podemos descargar. Para descargarlo, sencillamente lo que hacemos es quitar la fuente de nuestro circuito y cortocircuitar el circuito donde estaba la fuente. Y de esta manera, lo que pasa en el sistema es que la carga que tenía almacenada el capacitor pasa a ser transmitida al resistor. Y ese es el proceso que vamos a tratar de describir en el laboratorio el día de hoy, principalmente utilizando un simulador. Y lo que vamos a hacer es tratar de replicar cuáles son las curvas de carga y descarga de la carga de un capacitor en términos del voltaje, porque lo que analizamos normalmente es el voltaje que se va almacenando en el capacitor conforme avanza el tiempo. Bien, y nosotros vamos a tratar de replicar en matemáticas estas gráficas de la carga y la descarga del capacitor, y además de ello vamos a hacer ajustes de estas curvas, ¿ok? Para poder encontrar ciertos parámetros que rigen estas curvas características de la carga y la descarga de un capacitor. Bien, entonces, comenzando ya desde ahora, les voy a compartir mi pantalla y para mostrarles las guías que se tienen para esta práctica. Entonces, quiero que me confirmen, por favor, si ven mi pantalla. Sí, la guía. Muy bien. Para esta práctica tenemos dos documentos que se van a estar utilizando. Este de aquí, que tiene por nombre la práctica en sí, es la guía. La guía de la práctica contiene la información de lo que es la práctica, como por ejemplo una introducción con la descripción del problema que se va a tratar, que es muy similar a lo que yo les explicaba al inicio de la reunión. O sea, describir el sistema, qué se va a determinar en el sistema y por qué medio se va a determinar resultados. También le muestra los objetivos de la práctica, un marco teórico que debe tener la práctica también. Eh, Luego les enseña cuál es el procedimiento que se va a utilizar para medir con el simulador y cómo va a ser la toma de datos, los cálculos que se van a hacer y un cuestionario. Bien, eso es lo que contiene la guía aquí. Mientras que este otro documento es el que ustedes deben fijarse más que todo para poder realizar su informe, porque este documento son los lineamientos para redactar su informe. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que seguir las instrucciones que están en este documento para que tengan un informe bastante bueno, en el sentido de que si ustedes siguen este informe van a tener más seguro los puntos porque es lo que se espera que ustedes coloquen en el informe. ¿Bien? Dentro de los lineamientos, aquí dice que los integrantes que van a formar los grupos van a ser máximo de 5, pero creo que por ahí hay uno que tiene 6, no me acuerdo si en esta sección hay uno que tiene 6, por cuestión de que no ajustan ciertas personas para otro grupo. Va a ser la entrega de un PDF, como siempre, ¿verdad? Y un punto .nb. Y las generalidades para el informe consiste en que usted va a redactar como grupo, en su totalidad, el informe lo va a redactar en Wolfram Matemática, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo redactar
texto, título, utilizando el formato de edición en matemáticas, y cuando tiene que hacer cálculos utiliza el formato de comandos para hacer los cálculos. Entonces eso es lo principal, y luego acá se les menciona las partes que debe contener el informe que van a redactar, ¿verdad? Entonces no olviden colocar una portada, una introducción, objetivo, marco teórico, un procedimiento experimental, el tratamiento de datos, que son los cálculos, el análisis de resultados, conclusiones, cuestionario y bibliografía, ¿verdad? Entonces yo acá siempre les menciono, les hago énfasis en la introducción, qué es lo que debe tener, qué es lo que deben describir, exactamente es el problema físico, la situación física o sistema a estudiar para esta práctica. Entonces ustedes redactan cuál es el sistema que se va a estudiar, luego deben de decir qué van a determinar de ese sistema, o sea, lo que van a encontrar. Y por último, el tercer elemento es que, por qué medios van a encontrar esos resultados que pretenden determinar, ¿verdad? Entonces, esas son las tres cosas que debe contener una introducción. Pueden basarse en la introducción que aparece aquí en la guía como una referencia de más o menos qué es lo que pueden ir colocando, ¿verdad? Pero está prohibido copiar y pegar lo que está acá o cambiar palabras. Ustedes tienen que agarrar esto que está acá como una referencia para redactar lo propio. En el marco teórico, pues, se tiene ciertas cosas que ustedes deben de cubrir, que son esenciales para la realización de la práctica, que los lineamientos muestran aquí como 4 aspectos que usted debe de responder en el marco teórico. Bien, ya vamos a llegar a esa parte. Los objetivos, siempre los objetivos tienen que ser redactados de forma de que vayan encaminados en lograr algo, o sea, con un fin, es decir, un objetivo tiene que tener como fin obtener un resultado. Entonces ustedes tienen que fijarse bien cuáles son los resultados que obtienen de su práctica en sí, o sea, de la práctica que están haciendo, y a partir de esos resultados redactan los objetivos con el fin de obtener esos resultados. Y relacionados con los objetivos están las conclusiones, donde las conclusiones tienen que ir siempre, siempre respondiendo a sus objetivos. Es decir, si aquí pone como objetivo, como fin, obtener cierto resultado, en la conclusión debe colocar que se determinó tal resultado y mostrar el resultado, ¿verdad? Entonces, así es como se debe redactar las conclusiones. El cuestionario, también aquí hay que responder un cuestionario que es el que se encuentra en la guía, por eso aquí hace referencia que se encuentra en la guía el cuestionario. Y recuerden que siempre tienen que colocar bibliografía de donde sacan el marco teórico. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a contener o cuáles son los 4 aspectos que se van a necesitar en su informe? Pues van a consistir en que usted muestre o responda a estos 4 aspectos. Bien, entonces el primer aspecto es que usted encuentre la ecuación que describe el proceso de carga de un capacitor, donde el capacitor está en un circuito RC en serie. Bien, este proceso, este desarrollo lo pueden encontrar aquí en la guía, bien, porque aquí en la guía se les muestra, si se fijan, un circuito en que aparece una fuente de tensión de 5 voltios en serie con un resistor y un capacitor. Bien, entonces aquí tenemos el circuito en el que nosotros cargamos el capacitor y a partir del circuito se arman ecuaciones, se hace el desarrollo aquí, bien, hasta llegar a la ecuación de la carga de un capacitor, que es esta que está aquí, bien, en términos del voltaje del capacitor. Por eso acá se utiliza el símbolo B de voltaje, sub C que es del capacitor. Luego aparece aquí en este término, multiplicando por todo esto que está acá, este símbolo que está acá que indica la FEM. Si ustedes recordarán en su clase de 321, el BACNE siempre trata como la FEM con este símbolo, ¿bien? Solo que ustedes lo han visto un poco más grande como se ve aquí. En vez de utilizar como una B de la fuente, B sub F, han utilizado acá una B, bueno, este símbolo que está acá. También se puede utilizar como otro símbolo como V sub T, ¿bien? Que es el que ustedes van a ver en los lineamientos más adelante. Pero esto de aquí siempre va a indicar el valor que va a tener el voltaje de la fuente, que en este caso son 5 voltios. Bien, en esta expresión aparece un parámetro que caracteriza
rapidez con la que se carga el capacitor, que es este que está aquí, que se llama constante de tiempo tau, que está dada por la multiplicación del valor de la resistencia por el valor de la capacitancia. Entonces, se tiene esta ecuación. Ustedes tienen que ir a esta ecuación para contestar este primer aspecto, ¿verdad? Y colocar quién estaba en esta expresión. De la misma manera, ustedes pueden tomar de referencia aquí este documento de la guía. Luego, de manera muy similar, les piden en el segundo aspecto que hagan el mismo desarrollo, pero para el proceso de descarga. Donde el proceso de descarga también está escrito aquí en la guía. Y como les decía en la introducción de la práctica, lo que se tiene es que nosotros eliminamos la fuente de aquí, del circuito. La quitamos, ¿verdad? Ya no está aquí la fuente, si se fijan. La hemos quitado y nosotros colocamos un cortocircuito ahí donde estaba la fuente. Colocar un cortocircuito es colocar un cable que vaya de la terminal de donde estaba la terminal positiva de la fuente a la terminal negativa donde estaba la fuente. De esta manera cerramos el circuito. Y lo que pasa en este sistema es que la carga que tenía almacenado aquí, el voltaje que estaba almacenado aquí en el capacitor, que serían todo el voltaje de la fuente, todo el voltaje de la fuente pasa al capacitor cuando se carga. Entonces esos 5 voltios empiezan a transmitirse de poco en poco, a través del tiempo, a la resistencia. ¿Bien? Y acá se muestra el desarrollo para encontrar la ecuación de la descarga de un capacitor, hasta llegar a esta expresión, que es muy similar a la primera ecuación, solo que ya no tiene un término de 1 menos aquí que lo tenía acá. ¿Bien? Y además, en vez de aparecer el símbolo de la FEM, aparece este símbolo que es un símbolo de B sub 0. Se hace la distinción porque en este caso el B sub 0 indica el voltaje inicial que tiene el capacitor. Por eso es sub 0. Bien, voltaje inicial. Este es el voltaje inicial que va a tener el capacitor. Y este capacitor se empieza a descargar exponencialmente a través del tiempo. Con una razón de 1 sobre tau. Bien, que es, otra vez aparece de aquí la constante de tiempo tau. Bien, esta constante de tiempo nos da una medida de qué tan rápido se descarga o se carga un capacitor. Y en ese sentido van las siguientes preguntas o los siguientes dos aspectos de marco teórico que deben contestar. Entonces, la tercera es que ustedes analicen de forma dimensional las dimensiones que tiene tau. Usted sabrá que si a esto le llamamos constante de tiempo, tiene que tener unidades de segundos, ¿verdad? En el sistema internacional. Entonces usted tiene que venir y demostrar que en efecto tiene unidades de segundos cuando sustituye las unidades para la resistencia y las unidades respectivas para la capacitancia. Bien, ustedes investigan cuáles son las unidades para cada uno de ellos, de forma de que cuando hacen el análisis dimensional debe resultarles la multiplicación de las unidades en segundos, ¿ok? En el cuarto aspecto, simplemente se les dice que si se tiene, en vez de un solo capacitor en el circuito, volviendo aquí a la imagen de la guía, solo tenemos un capacitor. Si en vez de solo tener un capacitor, tuviéramos una combinación de estos, es decir, imagínese usted que tiene otro capacitor aquí en serie con ese capacitor, o coloca aquí en paralelo otro capacitor, o tiene una combinación de serie en paralelo ahí bien extraña. Bien, se les pregunta que cómo se le llamaría al valor de C que se debe utilizar para encontrar tau, porque recordando, tau tiene el valor de R por C, ¿verdad? Pero si tenemos más de un capacitor, ¿cómo es que siempre tau siempre es igual a R por C? Bien, ¿quién sería este C? ¿Cuál es el nombre que adquiriría este C si tuviéramos combinados aquí varios capacitores? Bien, entonces esa respuesta está dada aquí en los objetivos de la práctica, que es determinar la capacitancia equivalente de un resistor, perdón, de un circuito RC. Bien, se me ha olvidado también mencionarle los otros objetivos, que son, primero, obtener la curva de carga y descarga de un capacitor, que eso está explicado en la introducción, ¿verdad? Y describir cualitativamente la carga y descarga de un circuito RC en función de los parámetros involucrados, donde, como yo les estaba mencionando en la introducción también y ahorita en el marco teórico, aparecen estos parámetros que rigen la curva de la descarga y la carga de un capacitor, ¿bien? Que son el valor de la resistencia y la capacitancia, porque estos dos influyen en el valor de tau, y el voltaje de carga, ¿bien? O que este en sí es el voltaje que puede tener inicialmente al descargarse
o el voltaje que se le agrega de la fuente. Bien. Entonces, en ese sentido, ustedes deben contestar estos 4 aspectos en el marco teórico, recordando, ¿verdad?, que cuando usted redacta un marco teórico en el informe, estos 4 aspectos usted no los tiene que transcribir otra vez. Es decir, estas preguntas no las va a transcribir en su marco teórico. Sencillamente va a contestar a cada una de estas preguntas, o estos aspectos, en forma de párrafo, similarmente como lo hace la guía, si se fijan. Bien. Colocan un subtítulo, colocan un párrafo, mencionan definiciones, desarrollan ecuaciones y en ningún momento se hace alguna pregunta como la que se muestra acá. Bien, las preguntas solamente son guías para que usted sepa qué es lo que debe contener su marco teórico. Bien, ahora bien, una vez dicho cuál es el marco teórico, podemos ver en la guía cuál es el procedimiento para hacer las mediciones. Bien, entonces, las mediciones se van a hacer en un sitio que se llama Tinkercad, en el que nosotros podemos armar circuitos más o menos simulando como se hace en la vida real. Ustedes habrán visto los de ingeniería cuando hacen proyectos, trabajan con esto que se ve aquí en la imagen, que se llama protoboard, donde usted puede maquetizar ciertos circuitos de forma bien básica, colocando los elementos circuitales ahí en ciertos orificios que tiene la protoboard, colocando los pines de los elementos aquí, conectándolos, y de esta manera nosotros podemos hacer como cierto primer ensayo de nuestro circuito para poder tener una idea de cómo funciona en un principio, antes de colocarlo todo en baquelita, poner todo el circuito ya armado. Entonces, antes de todo eso, de todo ese proceso, antes de llevar el circuito ya diseñado completo, bien, a funcionar, siempre se trata de armar el circuito de forma bien básica a través de la protoboard, bien, que es para probar el circuito, bien, de forma muy, muy sencilla y intuitiva. Entonces nosotros vamos a hacer eso mismo, pero ayudado de lo que nos ofrece aquí este sitio web, Tinkercad. Y podemos también utilizar tecnología Arduino, como la que se muestra aquí en la imagen, donde el Arduino nos va a permitir en 2 sentidos, pues, primero, transmitir energía al circuito. Bien, transmitir energía es decir, una fuente de tensión. Y en otro sentido, hacer las mediciones. Bien, tomar mediciones a partir del Arduino, registrarlas en el computador, bien, y después estos datos poder tomarlos y tratarlos como nos convenga, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer primero, antes de entrar a nuestro simulador, que ya está creado, el circuito que se va a simular, ustedes tienen que crearse una cuenta en Tinkercad o en Autodesk para poder ingresar al circuito que se les va a compartir. El circuito que ya está predestinado para que ustedes lo utilicen para realizar la simulación. Entonces deben crearse una cuenta en la opción de crear una cuenta personal y una vez tengan su cuenta podrán ingresar al enlace que uno como instructor les va a compartir. Bien, entonces el enlace yo los tengo aquí. Bien, va a ser un enlace para una parte de la práctica y otro enlace para otra parte de la práctica, que consiste de 2 simulaciones. Una primera simulación que va a consistir en la carga y descarga de un solo capacitor. Bien, solo vamos a tener un capacitor. Ya les voy a explicar cómo funciona el circuito que está aquí, quién es el capacitor y quién es el resistor para quienes no los han visualizado alguna vez en su vida. Y acá pues la guía les explica detalladamente cómo van a realizar los pasos para hacer las mediciones. Yo se los voy a explicar ahorita en vivo y en directo con el simulador, ¿ok? Entonces, solo voy a dejar aquí en la guía, en este paso, que es uno de los pasos importantes donde hay que colocar ciertas condiciones en el circuito antes de hacer las mediciones. Bien, entonces el enlace es el siguiente. Este de aquí corresponde a lo de mi sección, ¿ok? Entonces le van a dar copiar y vamos a ir aquí a pegarlo, ¿ok? Y si verán, ya tenemos la página donde está nuestro simulador.
Bien, aquí en el simulador nosotros podemos hacer sencillamente simular el experimento, aquí dando clic donde dice simular, pero si nosotros le damos simular, nosotros no podemos modificar nada del circuito. Nosotros podemos darle clic a cualquier cosa del circuito y no se va a modificar nada. ¿Ok? Lo único que se va a poder modificar es el interruptor que aparece aquí, porque ese interruptor nos va a permitir medir cuando lo simulemos. Bien, entonces para simularlo aparecen aquí unas opciones acá arriba, donde nosotros tenemos que mostrar código. Más abajito se muestra una opción que dice monitor en serie, hay que darle clic después acá abajo en la esquina inferior derecha, donde nosotros mostramos un gráfico, o vamos a mostrar un gráfico, y de esta manera nosotros venimos y colocamos nuestro sistema para medir, ¿ok? Pero resulta que antes de medir nosotros tenemos que colocar ciertas condiciones antes de medir, que son estas dos, es decir, debemos colocar nuestro resistor según el código de colores, que tiene que ser verde, negro y amarillo. Bien, entonces aquí el resistor tiene, se le va a indicar en la imagen qué código de colores tiene el resistor. Entonces usted tiene que verificar de que ahí está el código de colores correcto. Además de ello, tiene que verificar que el capacitor que se encuentra en el circuito produce que cuando nosotros multiplicamos la capacitancia de ese capacitor con la resistencia, se produzca un tau igual a 5 segundos. Bien, entonces lo que se hace para obtener eso es el resistor, que es esta cosita que está aquí, bien, esto es el resistor. Hay que indicar que diga verde, negro y amarillo, como se muestra aquí, bien. La última barra no importa porque a nosotros solo nos interesan las tres franjas que nos da la magnitud de lo que es la resistencia. Ese de acá nos indica tolerancia y eso no lo vamos a necesitar. Luego está este tambito que está acá, ¿ok? O garrapata, si lo pueden ver también. Y esto es el capacitor. Y el capacitor debe tener un valor tal que cuando nosotros lo multipliquemos la capacitancia por el valor de la resistencia, nos debe dar 5 segundos. Entonces, ¿cuánto debería ser en este código de colores la resistencia? Bien, deben indicarlo ahí y cuánto debe ser el valor de la capacitancia. Ahora bien, ustedes no saben si la capacitancia está ubicada con el valor correcto para dar 5 segundos. Entonces, lo que van a hacer, en vez de simular directamente aquí, es van a darle clic aquí donde dice copiar y modificar. Bien, cuando ustedes le dan clic aquí en copiar y modificar, lo que va a pasar es que en su cuenta de Autodesk, que se va a ver cuando ustedes entren a Autodesk, como cuando inicien, se les va a ver de esta manera. Bien, y ustedes van a irse simplemente a los circuitos y aquí en circuitos les va a aparecer la copia que ustedes sacaron del documento que está acá, bien, de este enlace. Cuando le dan copiar y pegar, perdón, copiar y modificar, les va a aparecer aquí la copia de ese documento. Entonces, una vez tienen la copia, ustedes le van a dar clic a la copia y le van a dar modificar. Bien, cuando le den a modificar, ya van a poder modificar los valores de la resistencia. Si se fijan, perdón, solamente se le da clic al valor o al elemento, se les va a abrir una ventana donde les va a aparecer el nombre de la resistencia y cuál es el valor que tiene la resistencia. Aquí en este caso tiene 400 kiloohmios y el código de colores que tiene ahorita es amarillo, negro, amarillo. Bien, en este caso yo lo he hecho con este código de colores para mostrarles cuál es la resistencia que debe tener en este caso. ¿Ven? Con 400 kiloohmios son necesarios para una capacitancia. Cuando yo le doy clic al elemento del capacitor, me aparece el nombre del capacitor y cuánto tiene de capacitancia. Acá me muestran los prefijos a utilizar, donde aquí aparece pico, nano, micro, mili, faradios, kilo, mega y giga. ¿Bien? Entonces está inicialmente en microfaradios. Tengo la resistencia en 400 kilómetros y para cuando yo los multiplique me aparezca un tau igual a 5 segundos, esta capacitancia tiene que ser igual a 12.5 microfaradios. Ustedes pueden comprobarlo en su computadora o en alguna calculadora y verán que la multiplicación de estos dos en efecto da 5 segundos.
Bien, entonces deben de buscar que eso pase, pero deben seguir las instrucciones de la guía, ¿verdad? Que aquí tienen que colocar deben que colocar el código de colores de verde aquí en la primera línea, luego negro, luego amarillo, ¿bien? Y luego para la resistencia que colocan aquí, ¿bien? Porque si se fijan, para cambiar ese valor solo tienen que modificar aquí el valor, por ejemplo, 200. Y se cambia el color aquí, ¿bien? Entonces lo voy a dejar siempre en 400 como estaba, ¿bien? Y una vez ustedes tengan el código de colores adecuado acá y el valor del capacitor adecuado acá para que se tenga un tau de 5 segundos, ahora sí van a poder simular el experimento. Y teniendo mucho cuidado de no modificar también ninguna de las otras cosas. Queda prohibido modificar cualquier otro elemento del circuito. Si ustedes quieren moverse en el espacio a través del circuito, simplemente dan clic afuera del circuito y mueven todo el circuito de esta manera, ¿verdad? No lo vayan a hacer como ustedes colocándose encima del circuito, ¿bien? Porque cuando ustedes hagan eso, van a mover todo el circuito y se les van a mover los cables y va a quedar el circuito desordenado. Podrían modificar alguno de los cables y desconectar el circuito. Ahora bien, antes de empezar la simulación les voy a mostrar en qué consiste el circuito. Entonces, el circuito consiste de lo siguiente. Aquí el Arduino tiene, perdón, tiene las siguientes salidas que se muestran aquí en la parte inferior. ¿Bien? Entonces, las importantes son estas dos aquí, que son de tensión, que nos brindan la tensión o alimentación para nuestros circuitos. Hay una alimentación de 3.3 voltios y una de 5 voltios. Más abajito de eso tenemos los pines, o los orificios donde nosotros podemos obtener el tierra de nuestro sistema, el ground. Y más abajo, donde dice Analog In, tenemos entradas analógicas donde nosotros podemos realizar mediciones. Bien, mediciones en qué sentido. Nosotros podemos colocar un cable desde una de estos pines, de estas entradas, a cualquier elemento circuital y nosotros podríamos adquirir mediciones de ese elemento circuital. Bien, siempre y cuando, bueno, decirles que todas esas mediciones están referidas a un tierra, como el que está acá. Bien. Más arriba también tenemos pines, pero son digitales, ¿bien? Y esos de acá se han utilizado para darles instrucciones a matemáticas para enviar señales, ¿bien? Perdón, matemáticas no, es enviarle señal al circuito, en el sentido de que cuando se envía una señal en cierta dirección, en algún cable por acá, este cable va a mover alguna cosa y el otro otra, ¿bien? Entonces, tenemos el circuito aquí conectado y ya les explico cómo está construido. Entonces, tenemos acá los 5 voltios de alimentación. Imagínense ustedes que este pin que está acá, o esta salida, indica 5 voltios, pero el positivo de los 5 voltios. Entonces, el positivo de los 5 voltios viene y sale aquí y entra a esta línea. Entonces, la protoboard, para los que no conocen la protoboard, consiste de lo siguiente. Estos orificios que están aquí en la protoboard contienen nodos en común o conexiones en común. ¿Cómo nosotros sabemos cuáles son los orificios que tienen conexiones en común? Pues es sencillo. Aquí, todos estos elementos que están aquí, que se muestran todos como en común, encerrados con este color como verde, ¿verdad? En círculos, color verde. Si están marcados todos juntos, significa que todos están conectados entre sí dentro de la protoboard. ¿Bien? Como que si hubiese un cable que conectara a cada uno de los orificios. ¿Bien? Lo mismo pasa con la línea inferior, que está cerca de la línea positiva que está acá. Entonces, de esta manera también todos estos están conectados. Pasa ese mismo comportamiento con el otro lado, el lado opuesto de la protoboard, que es este de aquí. ¿Ven? También toda esta línea de acá de orificio está conectada y toda la línea de orificios del otro lado también está conectada. Ahora, en la parte central de la protoboard también hay conexiones comunes entre los orificios, pero ya no aparece en este sentido, ¿bien? Sino que el sentido ahora es, digamos, en dirección perpendicular, como se muestra aquí en imagen. Si se fijan,
Aquí, desde el punto de vista en que nosotros estamos en la pantalla, podríamos verlo vertical, ¿verdad? Pero la protoboard en realidad, cuando usted la tiene en mano, debería tomarla en el sentido como rotarla, como se muestra aquí en imagen, de forma de que se vería como vertical, bien, la parte más larga y la parte más corta en la parte horizontal, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver que hay columnas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, y hay filas marcadas con números, como están acá. Entonces, esas filas están entrelazadas, si se fijan. Estas filas están entrelazadas. Como columnas no están entrelazadas, las únicas columnas que sí están entrelazadas son las de los lados exteriores, como esto que está aquí, ¿bien? Y estas de acá. Pero en la parte central, lo que está conectado entre sí son los orificios de cada una de las filas, ¿verdad? Pero estos no están conectados con los que están en la otra parte, es decir, el lado central de la protoboard tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Entonces, este lado, que sería el lado izquierdo, no se conecta con ninguno de los orificios del lado derecho, ¿bien? Pero en el lado derecho en sí, la fila sí está conectada, ¿bien? Cada una de las filas está conectada entre sí, pero no están conectadas una fila con la otra. Si ustedes se fijan, esta fila no está conectada con esta, ni con esta, ni con esta, ¿bien? Porque si yo marcara aquí, me colocara encima de aquí, también la otra fila se vería marcada con esos círculos de color verde. Entonces, una vez explicado cómo funciona la protoboard, podemos explicar cómo funciona el circuito. Entonces, como les decía, pasamos acá el positivo de la tensión, de la fuente de tensión, a todos estos orificios que tienen conexión en común. Entonces, como tienen conexión en común, yo puedo conectar cualquier cable en cualquiera de los orificios y ese mismo cable va a estar conectado con este cable que está acá. Bien, entonces se ha conectado este cable aquí al final. Bien, entonces están conectados estos dos cables. Y este cable aquí viene y entra a un interruptor, que es este que está acá, un interruptor deslizante. El interruptor consiste en lo siguiente: cuando nosotros tenemos el interruptor en esta posición, lo que está pasando es que el pin que tiene este interruptor, que es en común con este terminal de acá, están conectados. Y si yo le doy clic al interruptor, que ahorita no le puedo dar clic porque no he empezado la simulación, lo que pasa es que el interruptor pasa al otro lado, al lado izquierdo, y en el lado izquierdo va a pasar a conectar el común con el terminal 2. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos acá el circuito, va por el cable 1, cuando nosotros conectemos el interruptor, bien, cuando conectemos el interruptor, se va a conectar este cable rojo con el cable anaranjado. Bien, entonces el cable anaranjado va a estar conectado aquí, va a seguir la trayectoria y se va a colocar justamente en estos orificios que están conectados. Estos orificios que están conectados se conectan a una terminal de la resistencia. Bien, bien, el otro pin se coloca en otra fila de orificios conectando con uno de los pines del capacitor. Entonces, si se fijan, esto de aquí, el resistor, está en serie con el capacitor y después el otro pin del capacitor se conecta a otra fila de orificios conectados entre sí para unirlo con un cable, este cable color negro, y pasar este cable color negro a esta fila de orificios que está acá arriba. Bien. Donde esa fila de orificios al final se conecta con este cable negro que va a tierra. Entonces, lo que tenemos es un circuito cerrado, dado de que para nosotros esta terminal de acá representa el positivo de la fuente y el ground representa el negativo de la fuente. Entonces, de esa manera se cierra un circuito cuando tenemos fuente, luego tenemos un interruptor, luego tenemos un resistor, un capacitor y otra vez, perdón, al negativo de la fuente. ¿Qué tenemos ahí? Un circuito para cargar el capacitor. Ahora bien, cuando nosotros queremos descargar el capacitor, nosotros tenemos que colocar el interruptor como se encuentra en este estado. Es decir, si el interruptor está a la izquierda, para descargarlo tenemos que darle clic para que se coloque a la derecha. ¿Por qué es cuando se coloca a la derecha se descarga? Porque pasa lo siguiente. Cuando nosotros conectamos estas dos líneas, el naranja y el negro, entonces va a venir, el circuito va a tener la forma siguiente. Va a venir el cable naranja por acá, bien, se va a conectar al resistor, bien, se conecta al capacitor y luego se conecta aquí al cable negro otra vez al interruptor.
Entonces, si se fijan, es un circuito cerrado, de aquí a acá. Bien, ya no está alimentando al circuito nuestra fuente, porque si bien, como está en este lado, este de aquí ya no tiene conexión con nada que esté acá, porque ya no está conectado con el anaranjado, el cable rojo ya no está conectado con el anaranjado, entonces simplemente el cable negro, perdón, el cable rojo queda al aire, y es decir, ya no hay efecto de la fuente de tensión sobre nuestro circuito. Hemos eliminado con el interruptor, o sea, desplazándolo al lado derecho, eliminamos la fuente de nuestro circuito y al mismo tiempo cortocircuitamos nuestro circuito. Bien, entonces de esa manera funciona. Y lo otro a explicarles es de que este cable que va aquí directamente es el que les decía que nos utilizamos para obtener mediciones. Entonces, aquí a la salida o la entrada A2, bien, a la entrada analógica A2, nosotros transmitimos cierto pulso, bien, del valor de voltaje que tiene aquí nuestro capacitor. Porque si se fijan, el ground representaría, este ground que va aquí en el pin del capacitor, que está conectado con este pin del capacitor, representaría el negativo, bien, de nuestro medidor. Y este de acá representaría el pin positivo de nuestro medidor. De esta manera nosotros podemos medir el voltaje de nuestro capacitor, como está referenciado a tierra, ¿verdad? Y esos de aquí me permiten analizar ciertos pulsos que tienen que ver con el código para mandar señales a partir de aquí. ¿Ok? Entonces, una vez dicho cómo funciona el circuito, ya podemos simularlo. Y mientras ustedes en su caso, ustedes colocan el resistor adecuado, ¿verdad? Que indica la guía, y el capacitor para que se obtengan 5 octavos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es empezar la simulación. Para eso ustedes deben mostrar el código dando clic aquí donde dice código. Luego van a venir acá abajo hasta el final. Van a dar clic donde dice monitor en serie. Luego a abrir el serial plotter, aquí en la esquina inferior derecha. Y una vez tengan esto, sin modificar el código, ¿verdad? Todo esto de aquí es el código. No lo van a modificar para nada, bien, porque si lo modifican van a alterar sus mediciones y eso les va a llevar a errores en sus resultados. Entonces, lo que van a hacer es colocar el sistema de solamente abrir el código, ¿verdad? Aquí, abrir el monitor en serie, abrir el gráfico y ya tenemos listo el sistema para medir. Entonces, lo que van a hacer es iniciar la simulación dando clic aquí donde dice iniciar simulación. Bien, cuando inicien la simulación, acá les va a aparecer un tiempo de la simulación, que normalmente no es un tiempo real porque ese tiempo depende de su procesador en el computador. Entonces, una vez empiece la simulación, nosotros pues, para empezar a medir, lo que vamos a medir es voltaje del capacitor versus tiempo. Entonces, para empezar a medir, nosotros tenemos que colocar nuestro sistema en inicio, en forma de carga, es decir, empezar a cargar el capacitor. Entonces, ahorita está el interruptor al lado derecho. Para empezar a cargar el capacitor, debemos colocarlo al lado izquierdo, el interruptor. Entonces, le damos clic al interruptor y se empieza a cargar el capacitor. Van a observar que aquí en monitor en serie aparecen una serie de datos que tienen por nombre carga. Bien, y acá al lado derecho se les va a empezar a mostrar el gráfico de el gráfico característico que tiene la carga de un capacitor. Bien, en los datos va a ver que la primera columna que se ve aquí es 1 en 1 y representa tiempo, son dados en segundos. Y la otra columna indica voltaje del capacitor. Cuando llegue al nivel de tensión original que tiene la fuente, que son 5 voltios, usted debe descargar el capacitor dando clic otra vez en el interruptor, como lo he hecho ahora. Entonces se van a aparecer los datos de descarga, va a empezar a descargarse a partir de 5 voltios. Y usted debe colocar otra vez clic o indicar clic, bien, sobre el interruptor otra vez cuando se haya descargado el capacitor totalmente. Que eso será cuando aparezca otra vez aquí un nivel de tensión de 0 voltios aquí en la segunda columna, ¿verdad? Que es la que corresponde al nivel de tensión en el capacitor. Entonces, cuando aparezca el número 0 en esa columna, ustedes pueden darle clic para pasar el interruptor al otro lado y detiene la simulación inmediatamente. Bien, cuando tengan estos datos, ustedes van a poder observar los datos aquí, bien, en todo este monitor en serie. ¿Qué es lo que van a hacer?
Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Van a venir y le van a dar copiar a estos datos que están acá. Bien, si se fijan pueden copiar desde aquí donde dice carga, igual, porque si ustedes son muy observadores, verán que aquí hay unas llaves que encierran a los datos, de manera muy similar a como usted introduce datos en matemáticas. Entonces nosotros venimos, le damos a todo esto, lo seleccionamos y lo vamos a copiar. Entonces, para copiarlo no le puede dar control C, aquí en Tinkercad no se puede hacer eso, hay que darle clic derecho, copiar y llevarlo a matemáticas. Entonces yo voy a abrir aquí matemáticas. Bien, entonces aquí sencillamente ya pueden darle control B y copiar los datos de carga. Entonces, antes de introducir los datos, deben de cerciorarse que no tengan los últimos datos de más. Es decir, a nosotros solo nos interesa cuando llega a 5 voltios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tiempo de 34 segundos, ya tenemos 5 voltios. Aquí en 33, 5 voltios también. Entonces, no me interesa estos datos de aquí porque son datos repetidos. ¿Bien? Entonces, los elimino. Y solo me quedo con el último dato que contiene el 5 voltios. ¿Ok? Y ya le puedo dar Shift Enter, introducir los datos de carga. Voy a hacer lo mismo con los datos de descarga. ¿Ok? Aquí lo tengo seleccionado, le doy clic derecho, le doy copiar y me paso a matemáticas y los pego. ¿Ok? Voy a eliminar también otra vez los que tengo de más, que sería en el caso de descarga, cuando tengo otros ceros de más al final, ¿verdad? A ver, sería de aquí hasta acá. Bien. Y listo, ya tengo aquí mis datos. En este caso, si no los quiero mostrar, le doy punto y coma y listo. Bien, ya tengo los datos de carga y de descarga. Ahora bien, aquí en este simulador puede suceder que cuando ustedes inicien su simulación, el sistema no se encuentra inicialmente con el interruptor a la izquierda. Es decir, que normalmente a veces puede empezar con el de descarga en vez de la carga. Entonces no importa con quién inicien. Ustedes pueden empezar con la descarga, con la carga, no importa, ¿verdad? Lo que sí importa es que obtenga ambos sets de datos. Es decir, un set de datos para la carga y un set de datos para la descarga. Pero no importa si obtiene el de descarga primero que el de carga. Bien, entonces, ¿qué va a tomar de aquí? ¿Qué más? Un recorte del gráfico que se muestra aquí. Bien, de esta manera. Y esto lo puede pegar en matemáticas, como usted va a realizar su informe en matemáticas, simplemente le da control B también. Bien, y se pega como una imagen. Bien, y eso sería todo lo que hay de la medición para la primera parte. No sé si tienen alguna pregunta. Para ponerle color a la resistencia, lo podemos el código, ¿verdad? No le escucho muy bien. No sé si le entendí que cómo colocar el código de colores. Esa es su Sí, pregunta. Es muy sencillo. Usted tiene que irse al código de colores de las resistencias y entonces usted va al código de colores de las resistencias. Por ejemplo, puede irse, digamos, aquí a la página web. Coloca aquí código de colores de resistencia. ¿Bien? Entonces usted viene, agarra una imagen y aquí se utiliza la fórmula para el código de colores. Entonces la primera banda va a indicar este número. Bien, la segunda banda indica otro número y la tercera banda indica el multiplicador. Bien, es decir, un multiplicador es por 10 a la 1, por 10 a la 0, por 10 a la 2, en este caso. O como indica aquí en esta imagen, sería si la tercera banda es color negro, sería por 1. Si la tercera banda es color morado, sería por todo este número que está acá. ¿Bien? Entonces, si el código de colores que se le pide es verde, negro y amarillo, ¿verdad? Entonces usted viene, ubica aquí el verde en la primera banda. Entonces verde es un valor de 5.
Luego negro, ¿qué valor tiene? 0. Y amarillo, ¿qué valor tiene? Acá, este valor. Entonces encuentra, esta serie son las cifras de aquí y le multiplica esto para obtener el multiplicador. Luego coloca ese valor en el simulador. En este caso, a ver, este de aquí es. Viene, le da clic aquí a la resistencia y le pone el valor correcto aquí. ¿Bien? ¿Esto contesta su pregunta? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, esto sería la primera parte. Es muy sencillo, solo no tienen que modificar el código, ni modificar cualquier otra cosa, ¿verdad? Que no sea la resistencia y el capacitor. Bien, ahora, vamos a la siguiente parte, la otra simulación, que consiste en que tenemos dos capacitores en paralelo y este es el enlace, ¿verdad? Bien, venimos nosotros, le damos copiar, lo pegamos acá y enter. Bien, entonces, para esta segunda parte no va a ser necesario que usted copie y modifique el simulador. Bien, en mi caso solo me aparece modificar porque yo ya lo tengo en mi cuenta. Bien, pero en su caso no va a ser necesario que lo copien. ¿Por qué? Porque aquí no tienen que modificar nada más. No hay que modificar nada, simplemente simular. Entonces solo va a simular. Le va a dar clic aquí en el botón de simular y ya tiene aquí el circuito. Bien, entonces solo se va para arriba con la barra de desplazamiento para observar las opciones para mostrar el código, que se le muestre el monitor en serie, que se le muestre el gráfico. Bien, entonces luego se mueve aquí un poco en el circuito. Bien, aquí le puede dar a libertad, colocar donde usted quiera, clic, porque no se va a modificar nada. Bien, entonces nos vamos a acercar un poco para tener control del interruptor. Y entonces, una vez tenemos el sistema de esta manera, empezamos la simulación dando clic en la iniciar simulación. Bien. Y ya podemos iniciar la simulación dando clic aquí en el interruptor y se empieza la carga del capacitor. En esta primera parte no va a ser necesario que usted obtenga resultados o datos de proceso de carga y el proceso de descarga. Solo va a ser necesario que lo haga para el proceso de carga. Bien. En la guía solo se les pide el proceso de carga porque hacerlo para el proceso de descarga sería bien monótono porque sería repetitivo lo que se hizo en la primera parte. En la segunda parte se pretende que usted encuentre el valor de tau siempre, pero una cosa más extra. Cuando el valor del voltaje llegue a 5 voltios, lo detenemos y como no queremos el valor de descarga, lo detenemos, ¿verdad? Solo quiero los de carga. Entonces venimos otra vez, agarramos estos datos, le damos con copiar, ¿verdad? Y lo llevamos a matemáticas como los otros datos que ocupamos. En este caso le doy control B, tengo que cambiar la variable porque ya tengo una variable que se llama de esa manera y elimino los datos que tengo de más. Entonces, por ejemplo, serían estos de aquí. ¿Ok? Bien. Y ya tengo mis datos y también de esta manera venimos acá y como solo quiero la curva de carga, también le doy un recorte a esto y lo llevo a matemáticas para pegarlo aquí. ¿Ok? Y ya tengo todo lo que tengo que medir con los simuladores. Ahora, si ustedes quieren hacer el de descarga, lo pueden hacer, ¿verdad? Bien, pero no es necesario. Y otra cosita más que tienen que tomar en cuenta de aquí de la simulación. No vayan a olvidar que van a necesitar esta información que está aquí en las notas. Bien, primero que todo van a necesitar cuál es el valor de la resistencia que tiene aquí nuestro circuito. Y también deben saber de que ambos capacitores en este circuito son iguales. Bien, van a tener que saber esto de aquí porque les va a servir esto para determinar algunas cosas que se le va a pedir como cálculo extra de esta configuración y en el cuestionario que tiene la práctica. Entonces, volviendo de nuevo a la práctica, no sé si tienen alguna pregunta con la simulación. Si tienen alguna pregunta, la contesto. Si no, seguimos con el tratamiento de datos. Cuando están en paralelo, ahí nos dice cuánto valen los capacitores o me imagino que eso lo tenemos que Eso encontrar. va a ser parte de esta tarea. Bien, al final en el Ah, cuestionario aparecen esas preguntas. Usted solo va a saber cuál es el valor de la resistencia, que este que está acá, y solo va a saber cuál es la relación de las capacitancias. Es decir, con lo que dice acá
que la capacitancia de ambos son las mismas, lo que sabe es de que el capacitor 1 tiene el mismo valor que el capacitor 2. Puede decir C1 igual a C2. Bien, eso es lo único que sabe. Esto y esto. Bien. Entonces yo les explico ahora cómo va a ser el tratamiento de datos. El tratamiento de datos consiste en que usted vaya a hacer ajustes a las curvas de que va a obtener de sus datos. ¿Ok? ¿Cómo? Pues usted tiene los datos aquí en matemáticas, ¿verdad? Estos de acá. Usted hace para estos datos, usted puede hacer un gráfico de puntos, pero también a este conjunto de datos debe de aplicarle un ajuste. Y el ajuste que le va a aplicar está dado por la función que se ve aquí en la guía. Bien, voy a hacer aquí, esta función que está acá. Bien, que es la misma función de la carga de un capacitor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Usted tiene acá los datos de voltaje del capacitor y el tiempo en que está dado el voltaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué no sabe del ajuste? Entre comillas, no sabe, ¿verdad? Porque es lo que queremos determinar y después comparar con los valores teóricos en sí. Entonces, lo que va a quedar como incógnita en el ajuste va a ser el voltaje de la fuente, este de aquí, y el valor de tau, el valor de la constante de tiempo. Bien, entonces, para poder realizar este ajuste, usted tiene que realizarlo con un ajuste no lineal, utilizando este comando que ya lo saben, ¿verdad? De las primeras dos prácticas que hicieron en este laboratorio. Además de utilizar este comando, también debe utilizar el parameter table, ¿verdad? Para obtener la tabla de parámetros en que usted va a obtener el valor central de cada una de las cosas, va a tener el valor central de este, el valor central de este y también sus respectivas incertidumbres. Cuando usted adquiera esos resultados, debe reportar de forma estándar esos resultados. Recordarán de física 100 cómo se hace un reporte estándar, ¿verdad? Que es con su valor central más o menos su incertidumbre. ¿Bien? Y lo mismo con el valor de la fuente. Su valor central más o menos su incertidumbre. Bien, recordar que cada cantidad física tiene sus unidades, ¿verdad? Una vez ustedes tengan estos resultados y hayan realizado su ajuste, tienen que graficar tres cosas. Entonces, lo primero que van a graficar es esa misma función que está acá, pero la van a graficar colocando aquí el valor teórico. Que el valor teórico serían 5 voltios de la fuente y el tau que sería 5. Bien, 5 segundos. Usted le coloca, define una función de esta manera, donde usted define quién es este 5 y este tau de 5 y grafica esa función. Y la va a graficar en el mismo dominio en que tiene sus datos. Es decir, yo mis datos tengo el dominio que sería la parte del tiempo, ¿verdad? Va de 0 hasta 33 segundos. Entonces, yo voy a graficar la función esta al menos de 0 a 33 del tiempo. La segunda cosa que deben graficar es la misma función, pero con los valores que obtienen del ajuste, es decir, con el BT obtenido del ajuste, que sería este de acá, y el tau que obtiene del ajuste. Bien, que sencillamente lo pueden obtener del mismo ajuste utilizando la función normal, si ustedes recordarán, de la primera tarea de matemáticas, que ustedes obtenían la función del ajuste para graficarlo junto a los datos utilizando el comando normal y de esa manera obtenían la función de ajuste. Entonces, de esa manera obtienen la función de ajuste, luego la grafican en un mismo dominio en que están los puntos. Y por último también se les pide el gráfico de los puntos, que sería sencillamente con el comando listplot, ¿ok? Que también lo vieron en las primeras prácticas. Bien. Cuando tengan los tres gráficos, deben mostrarlos en un solo gráfico con un show. ¿Ok? Eso sería lo último. Luego deben hacer el mismo procedimiento, pero para el proceso de descarga. En este caso, la ecuación del ajuste va a cambiar, ¿verdad? Porque la ecuación de descarga es distinta, dada por esta expresión. Y lo que va a determinar aquí es el V sub 0, el voltaje inicial que va a tener el capacitor cuando se descarga, y el valor de tau para el proceso de descarga. Cuando tenga los valores centrales y sus incertidumbres de estas dos cosas, las reporta con sus unidades, ¿verdad? Y de forma estándar, perdón. Y luego también tienen que hacer los tres gráficos que se le pidieron en la primera parte, ¿bien? De manera muy similar. Y después hace un show de los tres gráficos juntos. Y ahí termina la primera parte, ¿bien? La primera parte que es carga y descarga de un solo capacitor. Luego la segunda parte consiste en hacer el mismo proceso,
ahora sería en el caso de la carga de capacitor, pero esta vez tenemos dos capacitores en paralelo, solo que nosotros para nuestro ajuste, él no sabe que tenemos un circuito con dos capacitores en paralelo. Entonces lo que ve el ajuste es un valor de tau, para el circuito que está ahí. Entonces nosotros vamos a obtener un valor de tau para ese circuito y un valor de la fuente, que sería el mismo 5 voltios. Realizando el mismo procedimiento, ¿verdad? Con un ajuste no lineal, tenemos la tabla de parámetros y reportamos nuestros resultados. Realizamos nuestras gráficas, las 3 gráficas que se les piden también aquí. Hacemos el show de las 3 gráficas, mostrarlas juntas. Y por último, lo que nos interesa de esta configuración es, si nosotros obtenemos el tau correspondiente a este circuito, bien, a partir de este tau nosotros podemos encontrar cuál es la capacitancia equivalente que se utiliza en ese circuito donde hay dos capacitores conectados en paralelo. Entonces, se obtiene la ecuación de tau. Se conoce R porque ya conocen R de lo que está dado aquí. Bien, aquí se dice quién es R, cuál es el valor de R. Y conocen tau, ¿verdad? Entonces despejan para la capacitancia equivalente, la encuentran y es lo único que deben encontrar acá. Bien, y aquí termina el tratamiento de datos. ¿Tienen alguna pregunta? A la hora de hacer la regresión de datos, la función la escribimos así como sale en la guía, ¿verdad? Sí, así como está en la guía la pueden escribir. Bien, escriben BT. En este caso, no es necesario que ustedes pongan minúsculas en matemáticas. Pueden colocar simplemente BT así. Bien, aquí paréntesis, ¿verdad? Multiplicado por 1 menos, en este caso sería menos, la función exponencial. Bien, y aquí sería menos T entre tau, ¿verdad? Que tau también se puede colocar así. Tau, aquí. Bien. Para colocar ese valor de tau, usted coloca la tecla Escape. Se le va a mostrar estos símbolos. Luego empieza con como escribir la letra en español, tau, y aquí les aparece, solo le da Enter y aparece la letra tau. Bien. Y así puede escribir también su ajuste. En la parte donde debe escribir el ajuste, ¿verdad? En el argumento de lo que es non-linear mode fit. Bien. ¿Eso contesta a su pregunta? Sí. Es que a ¿Alguien veces me más? enredo con eso. Sí, sí, le entiendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de datos? Recuerden, ¿verdad? Que estos gráficos también, si ustedes van a mostrar 3 gráficos en un show, deben de colocarles leyendas, ¿verdad? Así como hicieron muchos en la tarea número 1. Colocar leyenda a cada gráfico para que se muestren las leyendas al final del show. Y también recordar, ¿verdad? Que los ejes deben estar rotulados, es decir, con Axis Label usted coloca etiquetas a los ejes y el eje horizontal debe tener la cantidad física de tiempo en segundos y la vertical debe tener voltaje del capacitor en voltios. Bien, entonces, si no hay preguntas acerca de la parte de los cálculos, les voy a mostrar qué tienen que contestar en el cuestionario. Bien. El cuestionario consiste de estas 10 preguntas en las que yo se les explico qué se espera que ustedes contesten, ¿verdad? Para que no se pierdan a la hora de leerlas. Entonces, la primera pregunta dice, encuentre qué porcentaje de la carga máxima alcanza un capacitor en tiempos dados por múltiplos enteros de tau. Es decir, múltiplos enteros, es decir, 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau. Entonces lo que va a hacer es encontrar cuál es el porcentaje de la máxima, de carga máxima del capacitor para tiempos dados por esos valores. Luego dice, de acuerdo a esto, ¿por qué se dice que la constante tau es la que determina en cuánto tiempo se carga un capacitor? Entonces, usted viene, para contestar esta pregunta, se va a la ecuación de carga de un capacitor, que es esta, ¿verdad? Y usted tiene que analizar cuál es el porcentaje de carga máxima que obtiene cuando T adquiere un valor de un múltiplo de tau. Entre
1 tao hasta 5 tao. Entonces lo que va a hacer es, sustituye aquí el T, sustituye 1 tao. Bien. Y como debe encontrar el porcentaje de la carga máxima va a ser el voltaje de la fuente, es decir, va a ser el voltaje máximo que va a alcanzar el capacitor. Entonces, lo que va a hacer es mandar a dividir este voltaje de la fuente al otro lado de la ecuación y adquiere entonces, adquiere como una razón de lo que tiene voltaje de capacitor respecto al voltaje máximo. Y para obtener un porcentaje debe de multiplicar por 100, ¿verdad? Entonces, lo que va a tener al final es solo esta expresión de aquí, marcada aquí, subrayada, multiplicada por 100. Y esa misma expresión la va a evaluar, la va a evaluar cuando t es igual a 1 tao, cuando t es igual a 2 tao, cuando t es igual a 3 tao y así sucesivamente hasta 5 tao. Bien, entonces va a tener 5 resultados. Los 5 resultados van a estar dados en porcentajes y va a notar que conforme va avanzando, el porcentaje va subiendo y al final va a llegar a un porcentaje muy cercano a 100%. Bien. De esta manera, usted va a poder contestar a la pregunta que se le hace aquí. Bien. ¿Por qué? Porque cuando usted se dé cuenta de que cuando llegue a 5 veces tau, el porcentaje de la carga es muy cercano a 100. Y lo que me quiere decir entonces tau es el tiempo en que se carga el capacitor. Entonces, ¿por qué se dice esto de aquí? Porque en 5 veces tau se dice que el capacitor está cargado. Entonces, si yo conozco el valor de tau, puedo saber en cuánto tiempo se va a cargar un capacitor de forma aproximada, ¿verdad? Entonces, por eso es que tau me da una medida de qué tan rápido se carga un capacitor o qué tan rápido se descarga un capacitor. Luego, la segunda pregunta dice que de los datos medidos y de los resultados obtenidos, ¿cómo se comporta el voltaje del resistor y del capacitor durante la carga de ambas configuraciones simuladas? Entonces, lo que se les pregunta aquí es lo siguiente. Si usted tiene datos obtenidos del voltaje de carga del capacitor, ¿cómo se comportan los datos para el capacitor, el voltaje del capacitor, y cómo se comporta para el voltaje del resistor? Tanto cuando tiene la configuración de un solo capacitor, cuando tiene dos capacitores conectados en paralelo. Entonces, sencillamente usted se va a las curvas que adquirió, ¿verdad?, de la simulación para responder a cómo es el voltaje en el capacitor. Y para el voltaje del resistor debe analizar un poco el circuito para saber cómo se comporta el voltaje del resistor, bien, cuando se está cargando el sistema. En la pregunta número 3 es muy similar a la pregunta número 2, solo que ahora se le pregunta para el proceso de descarga, ¿verdad? O sea, lo mismo, usted tiene que describir cómo se comporta el voltaje del resistor y el voltaje del capacitor, pero en el proceso de descarga. Bien, en la pregunta 4, simplemente hay que comparar cuál es el valor de tau que obtuvo para el proceso de carga y cuál es el valor de tau que obtuvo para el proceso de descarga. Entonces, comparan los dos valores de tau que obtienen para el proceso de carga y el proceso de descarga de un solo capacitor. Y entonces, al compararlos, tienen que ver si son iguales, ¿bien? O no. Entonces, si son iguales, van a contestar por qué son iguales. Entonces, eso es muy sencillo. Contestar por qué son iguales, tienen que simplemente referirse a los dos circuitos de carga y descarga, ¿bien? Y la de definición de tau, ¿ok? En la pregunta número 5, simplemente tiene que investigar cómo se obtiene el equivalente de la capacitancia equivalente de varios capacitores conectados en serie o conectados en paralelo. Eso tiene que investigarlo. Eso lo puede encontrar también en su libro de texto en el Bagnes. La pregunta número 6 es una pregunta que va encaminada en el sentido de esta pregunta número 5. Es decir, si usted hace la investigación de forma correcta, tiene la capacidad para contestar esta número 6. Bien, entonces en la número 6 se le dice que si usted utiliza la capacitancia equivalente que ha encontrado en la parte B, que es la que encuentra aquí, esta capacitancia equivalente. Cuando usted encuentra esa capacitancia equivalente y sabiendo cuál es la relación de capacitancias que tiene C1 y C2, en nuestro caso, sabemos que C1 y C2 son iguales, ¿verdad? Por lo que dice aquí la nota, capacitor 1 es igual al capacitor 2. Bien. Y además sabe cómo se encuentra la capacitancia equivalente de una configuración en paralelo, porque lo investigó en la parte 5. Entonces,
Conociendo esos tres aspectos, usted debe encontrar cuál es el valor de C1 y el valor de C2. Bien, eso es lo que se le pide acá. La pregunta número 7 va en un sentido muy similar, ¿verdad? Pero no es que tiene que encontrar valor de capacitancia, sino que analizar. Analizar de que si usted tiene en la parte B, dice, o sea, siempre en esta configuración, usted tiene dos capacitores en paralelo, ¿verdad? Pero la pregunta dice, si en vez de que tuviera los dos, usted solo tuviera uno, es decir, elimina uno, ¿qué cree que pasaría con el valor de tau? Bien. ¿Sería mayor o sería menor? ¿Qué dice? ¿El valor de tau sería mayor o sería menor? Si usted le quita uno de los capacitores a esta configuración en paralelo. Y después le preguntan, ¿y si en vez de quitarle, se hubiera utilizado los mismos dos en serie? Es decir, en vez de colocarlos en paralelo, colocarlos en serie, ¿qué hubiera pasado con el valor de tau? ¿Aumenta o disminuye? En la pregunta número 8 se hace otra pregunta del mismo sentido, en el mismo sentido, solo que extendiéndose un poco más profundo, porque dice que cómo cambiaría el valor de tau si aumenta o disminuye, ¿verdad? Pero si en la parte anterior, en vez de conectar solo dos capacitores, conecta más capacitores en paralelo. Bien, es decir, conecta otro más y otro más aquí en paralelo. ¿Qué pasaría con el valor de tau? ¿Disminuye o aumenta? Y si en vez de tenerlos conectados, esos cuatro o más en paralelo, conecta todos en serie, ¿qué pasaría con el valor de tau? Bien, para analizar esta pregunta simplemente usted tiene que basarse en la investigación de la pregunta número 5. Es decir, si en paralelo tengo capacitancias más grandes o en serie tengo capacitancias más grandes. Dependiendo de dónde tenga las capacitancias más grandes, como tau es directamente proporcional a la capacitancia equivalente, entonces usted va a poder observar si tau aumenta o disminuye. En la pregunta número 9, usted tiene que analizar lo siguiente. Que usted en vez de colocar 5 voltios aquí en el circuito, y vamos a ver aquí el circuito, en vez de colocar los 5 voltios de entrada, coloca 3.3. Entonces, usted imagínese que en vez de colocar 5, coloca 3.3. Y le preguntan si al colocar 3.3 voltios en vez de 5, ¿eso afectaría el valor de tau que usted tiene del circuito? Bien, eso es lo que se le pregunta aquí, en esta pregunta. La respuesta está en la definición de tau, sencillamente. Bien. Pregunta número 10. Dice que imagínese que tiene el capacitor, bueno, imagínese que el capacitor hubiera pasado a descargarse a los 3 voltios en vez de a los 5. Es decir, la fuente de voltaje se desconecta a los 3 voltios. ¿En qué cambiaría la curva de descarga? Entonces, imagínese usted que empieza la carga del capacitor, ¿verdad? Le da clic aquí y empieza la carga del capacitor. Pero usted va viendo en la serie de datos que cuando llega a 3 voltios se le da a usted por darle clic para descargarlo. Bien, y empieza a descargarse. Entonces, usted debe contestar si cambiaría la curva de la descarga del capacitor. Si hace eso. Bien. Y eso sería todo por contestar en el cuestionario. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Ok, creo que ha quedado bastante claro, ¿verdad? Entonces, en este caso, para despedirnos, solo le doy las instrucciones generales de entrega. Permítanme un momento. Listo, ya se fue. Entonces, las instrucciones generales de la entrega sería de la siguiente manera. La entrega del reporte va a ser para después de Semana Santa, es decir, una semana después de Semana Santa. En este caso, ustedes estamos aquí jueves, sería para el viernes, ¿verdad? De la semana que va después de Semana Santa. Ese día me entregarían ustedes
el reporte de esta práctica. Bien, ¿cómo lo van a subir? Pues como han estado subiendo las otras tareas. Van a subir un documento en archivo PDF de su informe. Solo una persona del grupo lo va a subir en el espacio que corresponde y luego envían el NB correspondiente a mi correo, ¿verdad? Y eso sería todo. Eso sería todas las instrucciones. Recordar, ¿verdad? Evitar el plagio, que no queda de más decirlo. ¿Bien? Los documentos como la guía y el alineamiento ya están en el campus. Ya está también los enlaces, entonces ya pueden acceder a ellos. Recuerden, ¿verdad? Que solo es el primero que deben de copiar, el segundo no es necesario que lo copien. Y recuerden de que deben crear su cuenta en Autodesk para poder manipular esos circuitos. Bien, entonces si no tienen alguna pregunta, quedaríamos con la reunión del día de hoy hasta aquí. Y que tengan felices vacaciones, que la pasen muy bien y que descansen y mucha suerte en lo que queda de estos días, ¿verdad? Antes de vacaciones en sus clases. Muchas gracias, instructor. Igualmente, buenas tardes. Gracias. Vaya, vaya. ¿Estás tomando café? No, que acuérdate que a las 5 la hora son.